Muy bien, buenas noches. Estamos aquí para explicar cómo podemos hacer búsquedas heurísticas, específicamente de literatura científica. Esto está dirigido para todos los estudiantes, no solamente en Colombia, sino en habla hispana. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué estamos buscando. Y para entender eso, pues tenemos que definir términos como artículo científico original, artículo de revisión, reporte de caso clínico, carta al editor, artículo de divulgación científica, lo que se denomina literatura gris, el libro de texto y el libro de divulgación científica. Todos tienen características diferentes y vamos a identificarlas para reconocerlos, para entender cuál es la literatura seria, cuál es la medianamente seria y cuál efectivamente no es de relevancia para escribir literatura científica. Tenemos entonces el artículo original. Normalmente tiene una estructura definida y tiene un orden. Ese orden preestablecido tiene varios ítems. Inicialmente uno encuentra obviamente el título, como ustedes pueden observar acá, el título, los autores, y al lado de los autores generalmente viene entonces el sitio o el lugar donde trabajan estas personas. Normalmente están vinculados a universidades en el mundo. Obviamente después del título y de los autores viene el abstract o resumen del artículo, donde obviamente los autores lo que hacen es dar un panorama muy general de lo que aborda el artículo científico original, dan una idea relativamente clara sobre cuál es el aporte al conocimiento que ellos están haciendo. Luego viene la introducción, donde efectivamente ponen en contexto al lector. El especialista del tema que está leyendo el artículo se pone a tono con los últimos hallazgos, por lo menos relacionados con el título del artículo. Posterior a ello vienen los materiales y métodos. En otras revistas pueden venir como metodología. Y en estos materiales y métodos se describen uno a uno las herramientas y los procedimientos que utilizaron los diferentes autores. Generalmente los artículos científicos de hoy en día tienen un suplemento para poder describir con un poco de más detalle dichos materiales y métodos. Posterior a ello vienen los resultados, y los resultados pues normalmente vienen acompañados de figuras e imágenes que describen los datos que ellos quieren presentar. Finalmente viene la discusión de esos resultados, que es la parte más robusta, digámoslo así, del artículo original, y me refiero a robusta en el sentido de que toman cada uno de los resultados y lo explican bajo el contexto del paradigma científico del tema en específico. ¿Qué quiere decir eso? Significa que comparando el resultado que ellos obtuvieron con toda la literatura científica referida al mismo tema que ellos están probando, verificando o falsando. Y finalmente vienen las referencias bibliográficas, que es el apoyo bibliográfico que utilizan los autores para poder generar una discusión relativamente robusta. Normalmente el artículo original se trata de un aporte novedoso al conocimiento científico, y esto le da un peso específico bastante alto. Eso significa que para nosotros, los que queremos hacer investigación, los que somos gomosos de la investigación o los que queremos actualizarnos para poder emitir juicios o dar clases a nuestros estudiantes, implica que el reporte es un reporte riguroso, por lo que el trabajo de la experimentación científica en el laboratorio o en campo debe ser muy bien detallado. Luego viene el artículo de revisión. El artículo de revisión es un artículo que recopila los hallazgos y las novedades de los últimos años sobre un tema específico, expresa el estado del arte de un tema particular. Los autores lo que están haciendo es un resumen de todos los artículos que leyeron y que están utilizando para sus referencias bibliográficas. Normalmente estos artículos de revisión pueden contener entre 60 hasta 300 referencias bibliográficas, dependiendo también de la revista donde se esté publicando, dependiendo de la calidad de la revista y dependiendo de la profundidad de la revisión. Se considera una fuente secundaria porque no son hallazgos originales, no es un trabajo novedoso, sino que es un resumen de trabajos previos. Por lo tanto, lo que realmente nos están haciendo estos autores es un favor al leer todos esos artículos y tratar de resumirlos de la manera más ordenada y más expedita posible. Tenemos el reporte de caso clínico. Normalmente son artículos cortos que describen con cierto detalle los anamnésicos, la descripción, el examen semiológico, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de un paciente con una patología particular. Normalmente se deben a casos extraños
o de muy baja presentación, o son casos excepcionales, con tratamientos excepcionales. Pero también están las cartas al editor. Normalmente las cartas al editor casi no les prestamos atención, pero son supremamente importantes por dos motivos. El primer motivo es simplemente que las personas controlan de esta manera la calidad y la rigurosidad de los hallazgos científicos originales. Y por otro lado, también sirven como reportes de literatura. Son comunicados dirigidos a los editores de las revistas manifestando preocupación por los resultados o la metodología de trabajos publicados. El objetivo es controlar entonces la calidad científica y la variante de la carta al editor es la réplica. Eso quiere decir que el editor recibe la carta, que podría ser una queja debido a la mala metodología o a la inconsistencia en los resultados, y obviamente la inconsistencia de los resultados acarrea que la discusión esté mal planteada, mal dirigida y que las conclusiones sean probablemente falsas. Por lo tanto, el editor toma esa carta, se la entrega a los autores y los autores responden a esa carta y a eso se le llama réplica. Las dos cartas finalmente son publicadas junto con el artículo original en el mismo número de la revista para que la gente pueda observar, la comunidad científica pueda observar la discusión y pueda sacar sus propias conclusiones basándose en estos dos documentos. Luego está el artículo de divulgación científica. Es un manuscrito publicado normalmente en revistas de divulgación científica. No tienen el sentido de rigurosidad o el sentido estricto de los artículos originales. Normalmente lo que se pretende es informar a la población de manera sencilla sobre los últimos avances en ciencia. Algunas personas que escriben este tipo de artículos son personas especialistas en los temas, pero lo que tratan es de hacer un poco más trivial el lenguaje para que la gente pueda tener acceso al conocimiento. El texto es el que utilizamos todos cuando somos estudiantes de pregrado y posgrado. Realmente nos sirve y les sirve a los docentes como una guía básica para el estudio de un tema particular, para nosotros poder entender ese tema. Particularmente muchos docentes prefieren algunos libros, a veces utilizan la combinación de varios libros de texto para poder dar sus clases. Es una ventaja para el estudiante porque normalmente estos libros de texto son muy claros y tienen figuras adecuadas para las explicaciones y hacen más explícito el conocimiento para el estudiante que apenas va a abordar temas de alta calidad en cuanto a la información. Finalmente viene el libro de divulgación científica. Son los libros que más gustan, son los libros que la gente, los gomosos, más leen, son los libros que las personas del común más abordan. Por lo tanto, es un texto que habla o que reflexiona sobre un tópico en particular. Normalmente los personajes que escriben este tipo de libros son científicos muy reconocidos, sin embargo, en el mundo hay periodistas especializados en la divulgación de la ciencia. La ventaja de estos libros es que obviamente ponen en un nivel muy básico la ciencia, lo que permite que cualquier persona pueda leerlo y entenderlo, y muchos de ellos hoy en día ya traen enlaces en internet que le permiten a la persona buscar la información que el divulgador en este caso, o que el autor de estos libros en este caso, quiere plasmar. Luego viene la literatura gris. Este término de literatura gris es un término acuñado por algunos científicos para referirse a manuscritos que se encuentran en la red, normalmente asociados a blogs o asociados a páginas web de poca calidad o que no es modificada permanentemente. La validez es poca o nula debido a que normalmente no tienen referencias bibliográficas y cuando las tienen son manuscritos que no han sido evaluados por pares académicos y cuya rigurosidad no ha sido cuestionada por evaluadores. Así que son textos que no han sido curados y las fuentes bibliográficas son de dudosa reputación. Algunas veces la literatura gris se apoya en más literatura gris y esto se vuelve un problema porque muchísimas veces las personas cuando leen este tipo de estructuras bibliográficas generan información falsa, lo que se llaman imposturas intelectuales hoy en día, cosa que es peligrosa porque finalmente puede generar un efecto viral en las redes sociales y se desinforma realmente a las personas. Otras veces es todo lo contrario, hay revisiones de literatura que no han sido curadas por árbitros especializados de revistas científicas y resulta realmente un desperdicio para los autores o para el autor de la revisión que no haya podido ser validado, digamos, ese conocimiento a través de una publicación científica rigurosa y real. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces en esta presentación.
Luego veremos entonces cómo buscar a partir de diferentes estrategias de manera heurística. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.